Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando la situación de la libertad de prensa en términos generales y la libertad de expresión en Latinoamérica y en el mundo entero en general. Conversamos con Gustavo Mome, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, y Claudio Paulillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP. Claudio, hay argumentos de los sectores que adversan a organizaciones como la CIP y a los periodistas, quienes nos acusan, nos señalan de ser servidores de intereses y mercaderes de la información, cosas de tipo. ¿Qué responderle a quienes nos acusan de eso? Una de las acusaciones principales que recibimos es que somos agentes de la CIA. Y nosotros estamos esperando que nos manden las embajadas de nuestros respectivos países los sobres correspondientes, porque realmente no nos están pagando por el servicio que estamos haciendo. Realmente hace muchos años que la CIP viene siendo acusada de lo mismo. Nosotros somos quizá la única organización de defensa de la libertad de prensa y de libertad de expresión en la cual sus dirigentes pagan de sus propios bolsillos para defenderla. Hay otros organismos muy respetables y amigos nuestros que hacen este trabajo, pero lo hacen como trabajo. En cambio nosotros lo hacemos porque tenemos el principio, la única misión de la CIP es esta: promover y defender la libertad de prensa y libertad de expresión. Pero me gustaría decirte algo que no tiene que ver directamente con tu pregunta, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Estamos en Costa Rica y dentro de poco se renueva la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la CIP estamos preocupados porque por lo menos uno de los candidatos propuestos seguramente va a voltear toda, o va a tratar de voltear toda la jurisprudencia existente en la Corte Interamericana en materia de libertad de expresión, que es el actual presidente de la Corte Constitucional de Ecuador, propuesto por el señor Correa. Ese señor ha sido el arquitecto de la legislación autoritaria, represiva contra la libertad de prensa y de expresión en Ecuador. Y ese señor, que se llama Patricio Pazmiño, está puesto como uno de los candidatos a asumir como juez de la Corte. Nos preocupa mucho en la CIP esa posibilidad. Ya de todas maneras se ha comentado en algunos fallos de la Corte que ha habido cierta tendencia de retroceso en alguna materia de algunas libertades. Gustavo, hay una realidad también que tiene que ver con la experiencia nuestra en la CIP con las demás organizaciones periodísticas y que tratamos de mantener un frente común, y esto a veces es incomprendido por algunos que, como señalaba Claudio, nos acusan de cualquier cantidad de epítetos, cuando aquí de lo que se trata es defender la integridad tanto de las empresas, pero fundamentalmente de los periodistas. No, sin duda, las acusaciones son largas. Yo creo que la trayectoria de la CIP nos exonera de esa, no solo la parte, como dice bien Claudio, que efectivamente nosotros solventamos con nuestro propio peculio todas estas misiones, cada uno, sino la trayectoria de sus actos, ¿no? La CIP ha estado y ha cuestionado a países como Estados Unidos cuando han querido activar la reserva de la fuente, en fin. Nosotros cuestionamos los principios y nos basamos en los principios, de manera que yo creo que eso nos exonera de cualquier tipo de acusación y vinculación. Y en cuanto al término de las organizaciones, sí, efectivamente tratamos de vincularnos porque esta es una tarea común, no solo con el IPI, con una serie de instituciones con las cuales tratamos de coordinar esfuerzos porque todos aspiramos de alguna manera, en uno u otro sentido, a la libertad del periodista. Y repito, las empresas que estén sanas es bueno para la libertad de expresión, pero los periodistas son el eje de nuestra defensa, y hacia ellos va de alguna manera nuestra solidaridad, para comenzar nuestra preocupación, ¿no? No se asesinan empresas, se asesinan periodistas, no se meten preso a empresas, se meten preso a los periodistas, o sea, claro. Entonces, nosotros los que venimos sustentando y peleando es por el periodismo, que es nuestra tarea, ¿no? Mencionado este tema insistentemente, Claudio, porque, y a propósito de lo que mencionabas con relación a la posibilidad de ese cambio en la Corte, el concepto que ha vendido alguna gente, y que viene de Cuba también y que trató de hacerse en Venezuela, es el concepto de hegemonía comunicacional. Y cuando hablan de hegemonía comunicacional, quieren decir algunos sectores, es que el Estado es el que tiene patrimonio, y hablan entonces de las frecuencias que son potestad del Estado y de las frecuencias de radio y de televisión. No ha sido los medios de comunicación, pero sabemos que en esta era los medios de radio y televisión juegan un papel preponderante.
Sí, sobre ese tema la CIP tiene una posición ya tomada. Es decir, la CIP está en contra de los monopolios u oligopolios mediáticos, tanto sean privados como públicos. Y porque son vulneradores de la libertad de expresión, en tanto hay menos voces que pueden decir las cosas y más concentradas. De manera que en eso tenemos una posición muy clara. Nosotros apoyamos el artículo 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con toda claridad. Contribuimos a redactar ese artículo hace años, cuando esa declaración se aprobó. Y nos preocupa también, particularmente, los monopolios mediáticos o oligopolios o hegemonías solventadas con recursos públicos por gobernantes autoritarios y despóticos. Porque los recursos públicos no pertenecen a los gobernantes, sino que pertenecen a los ciudadanos que pagan impuestos. Y por tanto, los ciudadanos que pagan impuestos no tienen por qué ver que el canal público de determinado país está haciendo propaganda, y simplemente propaganda del gobierno de turno, por cuanto no tiene, de repente votó al otro partido o a otro candidato. O sea, eso es un acto de corrupción. Eso, más la compra de canales, más la compra de radios, más la compra de diarios. A eso quería llegar, Gustavo, porque aquí hay otra perversidad que creo que no se había conocido antes. Y es que entonces algunos gobiernos, como el de Venezuela, están acudiendo a testaferros para ir adquiriendo medios de comunicación que solían ser adversos no adversos, sino practicantes de la libertad de prensa, tal y como la entendemos los que creemos en ella. Sí, es una práctica que se está llevando a cabo. En Venezuela ha sido muy clara, hay otros países también en lo que está ocurriendo. En Venezuela no solo cerraron, coactaron, enjuiciaron, sino que al final terminaron comprando una serie de medios. Es decir, algunos les quitaron las señales y los que no podían, porque no podían quitarles las señales, los han vinculado. El último caso el Globovisión, que ha sido comprada por una empresa española recién constituida, digamos, ¿no? Los fondos o orígenes no son, digamos, muy claros, ¿no? Lo que nos representa es el trasiego de dinero del Estado a través de testaferros para poder cambiar. Y la constante es esta, la prueba de la evidencia es que inmediatamente que son tomados, cambian su línea y le borran todo el perfil independiente y lo vuelven casi adictos al gobierno. Algo parecido pasa en Nicaragua. En Nicaragua hay un duopolio. O sea, la mitad de los canales los maneja la familia Ortega Murillo, o sea, el presidente y su esposa, y la otra mitad los maneja un empresario llamado Ángel González, que tiene operaciones alrededor de toda América Latina, y cuya política es, y lo hemos dicho varias veces ya en la CIP, no quiero molestar al gobierno. Entonces ahí se pierde toda capacidad de investigación, etcétera, y todo lo que tú sabes que hay que hacer en el periodismo, ¿no? El periodismo, entre otras cosas, una de sus funciones principales es cuestionar al poder, es decir, tener cortito al poder, tenerlo a raya, para que no se pase si comete algún abuso. Esa es una de las misiones fundamentales del periodismo. Si tú tienes un medio y dices, yo me quiero pelear con los gobiernos, pues cuartas esa misión fundamental del periodismo. Vamos a ir a una pausa y regresamos después para ver algunos datos estadísticos con relación al estado de la libertad de prensa y de expresión en el mundo según la UNESCO.